De terrorismos a terrorismos 2. El terror mayor. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Cuando se arrincona a un ser humano sin dejarle salida alguna, solo le queda un recurso: inventar medios cada vez más sofisticados para vengarse. Ana Politkovskaya. Desde que los europeos surcan los mares en pos de la conquista del mundo, propulsados por la pulsión de adquirir riquezas para sí y para su patria, propiciando lo que resultó ser un encontronazo con las culturas autóctonas precolombinas e incrementando y trasladando hacia el oriente las guerras efectuadas en contra de sus odiados rivales islámicos, desde entonces difundieron el terror para con los pueblos que invadieron y sacrificaron en aras de obtener metales preciados que absorben del cuerno de la abundancia, América, y trasladan a Europa, insuflando la acumulación de capital en base a la cual las empresas europeas se modernizan. En una primera instancia, los metales extraídos de América son empleados en la compra de productos halógenos y suntuarios de origen asiático, pues la penetración en Asia, por obvias razones, será más lenta y difícil. Así que primero compran y después irán dominando el tráfico mercantil. Un verdadero régimen de terror fue llevado a cabo por los euro-occidentales desde el siglo XVI con sus empresas coloniales, las que incluyen el saqueo despiadado, las masacres de pueblos enteros, el hurto de los bienes acumulados por los nativos, el despojo de tierras y la explotación de los aborígenes para hacerlas productivas. La esclavitud descarada o disimulada contribuyó a incrementar la mortandad de los aborígenes. Muchos de ellos perecieron en las minas para satisfacer la codicia de las primeras clases de capitalistas internacionales. Aquello fue una auténtica empresa de terror instaurada por coronas cristianas con el aván del Vaticano, pues incluía la catolización de los conquistados, significando atropellos para con los nativos que en mayor o menor medida fueron despiadados, según tiempos y lugares. Cierto es que en algunas ocasiones el terrorismo colonial fue paliado por medidas y disposiciones que la corona hispana intentaba hacer valer como protección a los aborígenes. Lo mismo de que hubo prácticas piadosas y humanitarias de no pocos frailes que fueron los auténticos defensores de los indios occidentales. Nada parecido a lo que ocurrió en Norteamérica, en donde la corona inglesa primero y después los gobiernos estadounidenses desconocieron la humanidad de los nativos. Así es que en términos generales, tanto los españoles como los portugueses, los holandeses, ingleses y franceses, después los angloamericanos, en las diversas oleadas de colonización que abarcan del siglo XVI al XIX, realizaron atrocidades propias de bárbaros civilizados, lo que es igual a decir de euro-occidentales. Un terrorismo sistemático bien organizado y fundamentado en una explotación económica continua garantizaba el flujo de recursos centrífugos centrípetos que la fuerza colonial imperialista europea realizaba, atracción de recursos materiales que concretan en el establecimiento de un mundo nuevo en base a la explotación de nuevos mundos. El que la realización del mundo nuevo en el nuevo mundo fuera considerada como la instauración de la civilización entre los pueblos sojuzgados, justificó las atrocidades cometidas, tropelías de las cuales muchas veces los europeos no tomaron conciencia, y el lado oscuro de la colonización permaneció, o permanece, ignorado, ocultado por la fuerza de la realización del dominio imperialista que van estableciendo los occidentales por el mundo entero. A manera de consigna y de justificación subjetiva, los europeos colonialistas e imperialistas se acostumbraron a cometer fechorías y despojos en su cometido por establecer el dominio mundial que favoreció el desarrollo de la era moderna, alcanzando la revolución industrial, en lo que dio en ser un proceso aparejado al desarrollo del sistema capitalista, sistema económico-político para cuya instauración se requirió de ejercer prácticas despiadadas, no solo afuera de Europa, sino también dentro de ella, con la explotación del proletariado. En función de incrementar la riqueza de las naciones, las infraestructuras en franco progreso a partir del siglo XVIII y los bienes suntuarios con los que se regodean
los miembros de la superestructura. El terrorismo de la civilización que avanza se efectúa autojustificándose. Los europeos llevan al resto del mundo la verdadera religión, el buen gobierno y los progresos de la técnica que se elaboran en la Europa occidental, por lo que bajo tales consignas se suele justificar la dominancia que imponen, incluso y cuando las más de las veces implique la destrucción física o cultural de los conquistados, civilizados, genocidio y o etnocidio. Esta condición mental extrovertida del conquistador, que va en pos del mundo, es ejercida por los occidentales desde hace siglos, actividad impulsiva que se materializa en una praxis que golpea al otro, a la persona miembro de otras culturas, pretendiéndose tener derecho a hacerlo por esta superioridad divino-terrenal que se autoconceden, en lo que efectivamente el que los europeos vayan superando en tecnología y en tácticas militares a sus rivales es una gran ventaja, la ventaja crucial que les permite establecer imperios en los cuales no se pone el sol, porque el poder parte de la iniciativa que se ejerza para dominar, realizando acciones que tienen por fin imponer un sistema de dominio propio de toda civilización, entendida como el conjunto de sociedades divididas en clases, a la manera de ser sociedades con Estado y así con instituciones públicas politizadas, esto es, regidas por una casta dirigente detentando el mando en una organización urbana, orden impuesto que vale para garantizar la reproducción de la sociedad en base al trabajo que se administra, el cual es apropiado en su transformación como riqueza mueble e inmueble por los jerarcas. En lo que viene a ser el ejercicio del poder por excelencia, el que implica tener la iniciativa, el don de mando que se impone por la fuerza, guerras en el caso de confrontaciones directas, intervenciones represivas internas, acciones represivas que se llevan a cabo en diversos extremos, o por las maquinaciones de las leyes que generalmente favorecen a los pudientes. Acción emprendedora de conquistar y dominar para establecer un orden favorable a los vencedores, ejercida como nadie por los occidentales, causante de innumerables atrocidades cometidas en el ejercicio del dominio imperialista. Citemos el ejemplo que viene a colación hoy en día en que yanquis y británicos ponen el grito en el cielo ante el uso de armas químicas. Pues he aquí el que la historia registra que los británicos usaron armas químicas en su intervención de 1919 en el norte de Rusia contra los bolcheviques, y según el mando británico, con gran éxito. Como secretario de Estado en el Ministerio de Guerra en 1919, Winston Churchill se mostraba entusiasta con respecto a la posibilidad de usar gas venenoso contra tribus no civilizadas, kurdos y afganos, y autorizó al mando de Oriente Próximo de la Royal Air Force a usar armas químicas contra árabes recalcitrantes como experimento, desatendiendo las objeciones del Ministerio de la India y calificándolas de poco razonables, y deplorando además los remilgos sobre el uso del gas. No podemos, bajo ninguna circunstancia, acceder a no utilizar cualquiera de las armas disponibles para lograr la rápida conclusión del desorden que prevalece en la frontera. Explicó, las armas químicas son simplemente la aplicación de la ciencia occidental a la guerra moderna. Numerosas citas se podrían realizar para documentar la historia del terror colonialista, pues se trata de una historia que abarca más de 5 siglos de atropellos, pero aquí nos enfocamos hacia el terrorismo que detona otros terrorismos desde el pasado reciente, causando la actual convulsión social producida por un orden institucional en el fondo violento, efectuándose como el poder de facto de los dominadores que no encuentra contraparte que lo censure, castigue o implica en la mayoría de las ocasiones. Es el caso de los Estados Unidos, ignorando la condena a que se hizo merecedor dictada por el Tribunal de Justicia Internacional con sede en La Haya, con motivo de que la CIA minó los puertos de Nicaragua, en uno de tantos actos cínicos cometidos por el imperialismo yanqui que no encuentran castigo, porque, aunque en este caso el Tribunal Internacional emitió una sentencia en su contra, que ya es decir, no hubo poder en la tierra que le hiciera efectiva, que le aplicara algún castigo al infractor de las leyes internacionales, por lo que la administración Reagan siguió prestando ayuda humanitaria a los contras, procediendo a descalificar al tribunal
misma actitud que mantienen actualmente al oponerse a que un orden jurídico internacional se establezca, porque, es obvio, algo así le estorba en sus prácticas imperialistas. Como también en ocasiones suele estorbarle la ONU, organización con la cual han sabido tener un comportamiento habilidoso para maniobrar con el que debiera ser el organismo internacional preponderante, aprovechando en repetidas ocasiones su poder de veto en el Consejo de Seguridad, aplicando una política que se puede resumir en la siguiente frase: los Estados Unidos actuarán multilateralmente cuando sea posible, pero unilateralmente cuando sea necesario. Más claro, ni el agua mineral. Esa ha sido la estrategia que Estados Unidos ha seguido para mantener su hegemonía internacional, lo que implica instaurar un orden que por sus características intervencionistas, como buen imperialismo capitalista, consiste en establecer un mercado favorable a la concentración de capitales, cual posesión de los bienes del mundo en propiedad de las transnacionales, en lo que va aparejado una feroz competencia, la disputa de las fieras, peleada entre sí los grandes trusts que se disputan esta posesión y o el usufructo de los recursos naturales y de los mercados, tendencia que ha conducido a la fusión de empresas en los grandes consorcios que hoy dominan como oligopolios al mundo. Pero lo que ahora importa es hacer ver cómo este injusto orden internacional se constituye en la razón de Estado que ejerce un régimen de terror para con los contras y marginados, o simplemente para con los pobres de la tierra, estableciéndose un orden internacional a nivel regional, contando con la colaboración de gobiernos nacionales que al unísono se concentran para encabezar un orden concordante, cantando a coro, con los designios que los capitales matrices dictan como apoyo de aliados incondicionales. Orden internacional capitalista, razón de Estado que opera preferentemente en función de intereses transnacionales, violencia institucional, normatividad legal, dispositivos de reproducción, procedimientos de vigilancia, control y represión de los ciudadanos. En cuanto al sistema capitalista, funciona cometiendo múltiples injusticias realizadas las más por pulsiones crematísticas y establece un orden económico que margina y explota a la mayor parte de la población mundial. Ejerce un sistema de terror sistémico que afecta a los desprotegidos, a los pobres de la tierra. Orden establecido que en los casos más extremos, como ocurre en Palestina, lacera el modo de vida de los sojuzgados hasta el grado de ser un terrorismo de Estado, como régimen opresivo que se ejerce en la vida cotidiana durante años, que ya suman décadas. El que se impone sin alternativa. De ahí el que haya provocado la reciente reacción virulenta, los atentados suicidas como el colmo de la acción terrorista. Pero nótese que el terrorismo de Estado pega primero y lo hace de manera continua, permanente, socavando la resistencia sigilosamente, sin escandalizar, pero de forma persistente y contundente, en parte a la manera que ya Max Weber hacía entender como violencia legítima que el Estado se arroga, procediendo a mortificar a pueblos y agrupaciones disidentes que por uno u otro motivo se convierten en un estorbo a que los imperativos del capital se materialicen.